correcto hablando de, pues, los recién nacidos? Porque esos IgG son los que vienen de la madre, que atravesaron la placenta. Suponte un niño de 10 años. Sí es correcto, ¿no, Doc? Porque cuando tenemos un choque, una hipersensibilidad de tipo 1 ante la reacción de un alimento, son las IgG y las IgE las que reaccionan, ¿no? No. ¿Qué Pero, célula es? ¿O cómo? A ver, Magali, a ver, dinos, Magali. bueno, es que si se tiene una sospecha, pues realmente todavía no has tenido contacto con el alimento, ¿no? Entonces no saldría pues positivo, creo yo. Más bien, si tienes una sospecha es porque ese alimento ya está produciendo algo, entonces ya tuviste exposición previamente, ¿no? Y respondiéndole a José Cosme, ahí yo te diría, ¿qué células son las encargadas de hacer un choque anafiláctico? ¿Eosinófilos? Exacto, y los eosinófilos, ¿qué receptores tienen en su membrana? Para IgE. Exacto. Entonces, ¿la IgG va a actuar sobre los eosinófilos? No. Exacto. Entonces, ¿qué células son las encargadas de las respuestas alérgicas? Los... Eosinófilos, mastocitos, Exacto. y todos ellos. ¿Y esas células tienen receptores para IgG en su membrana? Sí, sí, sí. ¿Para IgG? ¡Ah, me va a dar algo! Ah, perdón, IgE. Me confundí. Sí, para IgE, sí. Exacto. Para IgG no Estas es. células tienen receptores para IgE en su membrana. Entonces, ¿qué chingados tiene que hacer la IgG ahí? ¿Ok? No tendría ahí nada que hacer fisiopatológicamente la IgG. Entonces, quien pida IgGs para alimentos en sospecha de alergia alimentaria, como dirían en el kinder de mis hijos, tache guarache, ¿no? No tiene ningún fundamento fisiopatológico y sería pues una búsqueda diagnóstica errónea. Si yo voy a buscar alergia alimentaria, ¿qué tengo que buscar? Tan, 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 tan. Pues IgE específicas, aumento de histamina en la zona o después del contacto con el antígeno. Generalmente IgS específicas es una forma de aproximación diagnóstica útil para sospecha de alergia alimentaria, ¿no? Entonces, ¿por qué saqué todo esto de los tipos de anticuerpos? Ojo, o sea, a lo que voy, toda la especificidad de los que nos confieren tanto el BCR como el TSR va a favorecer a que tengamos una respuesta inmune variada, completa, potente, y duradera, ¿no? De ahí la importancia de conocer bien el desarrollo de estas células. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? No, doctor. Bueno, pues siendo así, siendo las 8:41, declaramos iniciada la clase el día de hoy. Adelante, Eunice, somos todos tuyos. Ok, espero que me escuchen y si mi internet se corta o algo, por favor, interrúmpanme en el momento porque luego no sé cuándo se interrumpe. Ok, Eh, gracias. Gracias. Entonces, como ya mencionó el doc, pues hoy vamos a ver órganos linfáticos, tanto primarios como secundarios, y la ontogenia de linfocitos T y B. Empezando con el primer tema, los órganos linfáticos primarios también son conocidos como centrales o generadores. Y en este, pues los linfocitos van a empezar a madurar, tanto fenotípica como genotípicamente, y expresan por primera vez sus receptores. Estos órganos primarios van a tener factores de crecimiento y marcadores que les van a permitir todo este desarrollo, y dentro de este grupo se encontraría la médula ósea y el timo. En los órganos linfáticos secundarios también son conocidos como periféricos, y aquí va a empezar el desarrollo de las respuestas a antígenos que no son de nuestro cuerpo. Aquí entrarían los ganglios linfáticos, el vaso y algunos componentes del sistema inmunitario mucoso, que también son conocidos como MALT, e incluso la piel también entraría aquí. Entonces, en la médula ósea, pues esta básicamente se va a encargar de la hematopoiesis, ya que es
prácticamente el tejido esponjoso de los huesos, que al inicio va a ser la hematopoiesis en el saco vitalino y el mesénquima, luego a los 3 o 4 meses de gestación se cambia al hígado, y finalmente cuando nacemos pues ya es en la médula ósea, donde se inicia en todos los huesos, y ya conforme vamos creciendo se limita a los huesos planos como el esternón, la columna, los huesos ilíacos y las costillas. Esta hematopoiesis se va a caracterizar por una división asimétrica. Esto quiere decir que una célula madre no siempre va a dar 2 células formadoras de colonia, sino que puede dar una célula madre y una formadora de colonia para que se mantenga como números estables, por así decirlo, las células madre y sigan produciendo más linaje sanguíneo. Esta hematopoiesis pues va a estar regulada por factores estimuladores precisamente de las colonias que se van a formar, y va a tener una red sinusal esta médula ósea, que básicamente son vasos, y estos vasos van a estar rodeados por todos los precursores y van a estar en diferentes estadios. Una vez que ya están listos, según la etapa y el tipo de célula sanguínea que está formándose, pues ya van a pasar entre las células y se van a ir al torrente sanguíneo. Después tenemos al timo, que pues esta es una región que bien sabemos que está en la parte anterior del mediastino y se va atrofiando conforme vamos creciendo. Se tiene la teoría de que justamente se va haciendo más pequeño porque se alcanza un cierto número de linfocitos T y pues ya no es necesario tanto timo en nuestro cuerpo. A eso se cree. El timo está conformado por una corteza y por una médula. En la corteza vamos a tener una gran concentración de linfocitos T. Todavía no van a estar maduros, pero conforme se van desarrollando, van a irse dirigiendo hacia la médula. En esta corteza vamos a encontrar células epiteliales que tienen principalmente interleucina 7, que es encargada del crecimiento y el desarrollo de estos linfocitos. En cuanto a la médula, aquí también vamos a tener macrófagos, y esta es con la finalidad de que les presenten los antígenos a los linfocitos que se están formando. Justamente como las células epiteliales que también son conocidas como MDS, que presentan estos antígenos del cuerpo, y también podemos encontrar algunos corpúsculos de Hassel, que pues son células epiteliales que están muy compactadas y al final van a terminar siendo espirales. Y aquí se encuentran los restos de células que se están degenerando. En este caso, pues serían todos los linfocitos T que murieron en batalla, por así decirlo, que no fueron no pasaron la prueba de la selección positiva ni de la negativa. Entonces, en esta parte se concentrarían todas las células que ya tuvieron apoptosis. Y también cabe resaltar que los linfocitos, mientras se encuentren en el timo y estén madurando, se conocen como timocitos. No sé si quiere añadir algo aquí de los primarios, Doc. No, vas bien, Eunice, todo bien. Nada más para, como forma de recordar, en la médula es donde se producen. Y el timo es ya como la universidad. No de todos, evidentemente nada de los linfocitos T, ¿no? Ahí es donde van a llegar de una forma muy inmadura y van a salir ya todos chuchocuereros para la vida. Sí. Ok. Entonces, bueno, quise poner esta pequeña historieta porque resume muy bien lo que es la respuesta adaptativa. Está la célula dendrítica, cacha algo, se va al ganglio linfático, se lo presenta al linfocito T y el linfocito T pues va de chismoso con el B para que se empiecen a producir anticuerpos. Entonces, ya. Eso es todo lo que tienen que saber de la respuesta inmune. No, no es cierto, hay más cosas, pero la verdad me encantó ese Evo porque es un gran ejemplo de lo que sucede, ¿no? Muy bien, Eunice, continúa, please. Sí. Entonces tenemos a los ganglios linfáticos, que sería uno de los órganos linfáticos secundarios. Cabe resaltar que todos los órganos linfáticos secundarios van a estar
hasta cierto punto dependientes de algunas células inductoras del tejido linfático, igual por citocinas, por quimiosinas y factores de transcripción para que se puedan desarrollar de manera correcta. Con respecto ya específico a los ganglios, se calcula que en el cuerpo tenemos más o menos unos 500 ganglios, van a estar bien vascularizados, encapsulados y también van a básicamente ser donde se inicia la respuesta adaptativa, como se vio en la pequeña caricatura anterior. La organización que van a adquirir los linfocitos B y T en los ganglios va a estar regido por quimiosinas que pues los van a acomodar hasta cierto punto. Pero tenemos que los linfocitos B se concentran en los folículos que están en la corteza del ganglio. Dentro de los folículos tenemos que son los que tienen centro germinal y los que no tienen centro germinal. Los que no tienen centro germinal se conocen como folículos primarios. Estos folículos primarios son aquellos en los que a los linfocitos B no se les ha expuesto ni estimulado por ningún antígeno. A estos, pues básicamente son los linfocitos B vírgenes. Pero una vez que ya son expuestos o estimulados por el antígeno, ya se conocen como folículos con centro germinal. Y básicamente se va a dividir este centro germinal en dos partes, que sería la zona oscura y la zona clara. La zona oscura va a estar formada por centroblastos. Los centroblastos son linfocitos B que apenas se están proliferando. Y la zona clara son los centrocitos, que ya son linfocitos B que ya dejaron de proliferar, pero se están diferenciando para poder atacar al antígeno. En cuanto a los linfocitos T, van a estar más céntricos con respecto al ganglio y van a predominar sobre todo los CD4, más o menos en un 70%. Otras partes que también vale la pena resaltar de la estructura del ganglio linfático son los conductos de células reticulares fibroblásticas, también conocidos como conductos de FRC, que estos van a ser pues tubitos, por así decirlo, que van a transportar los antígenos que provienen del torrente sanguíneo. Y estos conductos estarían como entre cada uno, bueno, si podemos ver en la imagen, el ganglio linfático se divide como en lobulitos, como si fuera un riñón. Y entre cada lobulito estarían los conductos de células reticulares fibroblásticas. Entonces, permitirían estos conductos que viajaran entre uno y otro los antígenos para que se expusieran en diferentes partes del ganglio y además como que se considera que viajan libre pero organizadamente, justo para la exposición a diferentes linfocitos. Y otra parte serían las vénulas del endotelio alto, abreviado como HEV, en donde van a empezar a entrar aquí los linfocitos T vírgenes, que justamente vienen del timo, que ya están maduros, pero que no se han expuesto a ningún tipo de antígeno. El siguiente órgano que tendríamos sería el vaso, y pues más o menos pesa unos 150 gramos. Permítame un instante antes de que Claro, continúes. claro. Mira, regresa a la diapo pasada. Entonces, chicos, en los ganglios, ¿qué células son las que se concentran más aquí? Los linfocitos ¿Linfocitos T. T? Linfocitos B. A ver, ¿quién dice B? Yo digo B. Dice B. 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 Ok, aquí podemos encontrar que se encuentran prácticamente de los dos, ¿no? Si pudiéramos hacer como una gráfica de pastel, vamos a ver que en un 60% más o menos va a haber linfocitos B, ¿no? Y de todos los linfocitos B que hay en la economía, donde radican es o en los ganglios linfáticos o en el vaso que vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Porque aquí precisamente, como ya lo mencionó Unis, es donde van a llegar todos los antígenos que se van a ir presentando, ¿no? ¿Qué pasa cuando les da una faringitis viral? ¿Qué les sucede en el cuello a ustedes? Se inflaman los ganglios. Exacto. Hay una inflamación ganglionar, ¿no? Si lo han leído o si lo han visto con pacientes,
Esa inflamación ganglionar es mayor cuando es por una faringitis bacteriana que por una viral, ¿no? Y con una bacteriana se hacen más tumefactos y todo. Esto se debe a que se requiere una mayor formación de anticuerpos para atacar una infección bacteriana, ¿no? Gran parte de la destrucción de la respuesta inmune a bacterias es precisamente por medio de la opsonización. Y se recuerdan, la opsonización no es nada más ni nada menos que llenar esa bacteria, ese antígeno de anticuerpos para que sea más fácil reconocido por los macrófagos, ¿no? Yo pongo de ejemplo que una opsonización es echarle una rica y deliciosa salsita en unos tacos a las 3 de la mañana saliendo del antro, ¿no? Ya estoy babeando en pensar en esa salsa, ¿no? Que va a facilitar a que ese antígeno sea fagocitado más fácilmente, ¿no? Es por esto que en las infecciones hay adenomegalias y es más notorio en las infecciones bacterianas. ¿Qué virus provoca una gran adenomegalia? Virus respiratorio que afecta vías aéreas respiratorias superiores. Tómela, esta es pregunta para residente de infectología. ¿Virus sincitial? No, ¿Los adenovirus? Adenovirus. tampoco. Y es un virus, fíjense que qué bueno que sale el tema, es un virus que su célula blanco son los linfocitos B. Y ahí se queda para siempre. Linfocitos B. Exacto. El virus del Epstein-Barr. Exacto. Aplausos. ¿Quién dijo? ¿Fuiste tú, Magali? Yo. Muy bien, excelente. Sí, el virus del Epstein-Barr causa una gran adenomegalia. De hecho, clínicamente es muy difícil distinguir entre una faringitis por Epstein-Barr que por una bacteriana, que por una streptocócica, ¿no? Se requiere tener un gran colmillo para poderlo hacer, ¿no? Pero qué bueno que respondiste a esa pregunta. ¿Qué enfermedad también causa el virus de Epstein-Barr? Exacto, la mononucleosis infecciosa, que se caracteriza así por un cuadro faríngeo, ardor, dolor, fiebre, malestar general, adenomegalias, pero la mononucleosis también llega a tener hepatosplenomegalia y puede llegar a tener incluso episodios de ictericia, una hepatitis ahí más chirulerona, ¿no? A diferencia de una faringitis estreptocócica, ¿sale? Bueno, creo que sería mi comentario de la ocasión. Muy bien, Eunice, síguele, please. Sí. ¿Alguna duda, chicos? No, doctor. Sale. No, sí, pues sí. Sigue con el vaso, por favor. Ok, bueno, entonces, como les comentaba, más o menos pesa unos 150 gramos, está en el hipocondrio izquierdo, es intraperitoneal y pues tiene como a grandes rasgos 3 funciones, que sería eliminar células sanguíneas viejas, que pues son los glóbulos rojos que ya presentan fosfatidilcerina en su membrana, células dañadas, elimina microbios opsonizados o inmunocomplejos y pues forma parte de la respuesta adaptativa en todos aquellos antígenos que se transmiten por vía hemática. Es por esto que a los pacientes a los que se les retira el vaso, pues tienen infecciones muy frecuentes como de neumococos o meningococos. Las partes del vaso, pues sería la pulpa roja y la pulpa blanca, que están divididos por la zona marginal. La pulpa roja va a estar formada principalmente por sinusoides vasculares, o sea, por vasos, y aquí se van a concentrar muchos macrófagos, que pues básicamente son los que van a estar cachando a los antígenos que vienen por la sangre. En la pulpa blanca estaría formada por nódulos blancos que tienen concentraciones altas de linfocitos y alrededor de las arterias que llegan a la pulpa blanca estarían los linfocitos B y las células presentadoras de antígeno. Bien sabemos que pues, las células presentadoras de antígeno están ahí para igual cachar los antígenos que vengan de la sangre. Hay unas vainas linfáticas periarteriolares y en estas va a haber linfocitos T principalmente. Y entre cada una de estas vainas estarían los linfocitos B. Y bueno, la otra
estarían entre las vainas y el seno marginal, que está justo antes de la zona marginal. Ahí se concentrarían más los linfocitos B. Y luego, pues a grandes rasgos, tendríamos el sistema inmunitario mucoso y cutáneo, que pues básicamente está en la piel, en la mucosa digestiva y bronquial, que se conoce como MALT. También se ha encontrado en el sistema urogenital, en la glándula mamaria, y pues son barreras epiteliales que van a tener ganglios linfáticos, pero a diferencia de los ganglios linfáticos de otros como tal, pues estos no van a estar encapsulados, van a tener las células de manera difusa y van a tener una respuesta coordinada, a pesar de que las células no están tan organizadas como en otros órganos. Y aquí se ha visto que han ido evolucionando de tal manera de que no eliminen a todos los comensales que tenemos, es decir, las bacterias principalmente, que en nuestro cuerpo se encuentran de manera natural y que nos ayudan a tener una buena, un buen funcionamiento del cuerpo. No sé si quiera agregar algo, Doc, para pasar a ontogenia. Doc. Ok. No, síguele. Ok, perdón. Entonces pasaríamos a la ontogenia, que hablando etimológicamente, la parte ontos pues es ser o ente y genia es origen. Entonces sería origen de, en este caso, los linfocitos B y los linfocitos T. A grandes rasgos, pues este es un esquema de cómo se van desarrollando ambos linfocitos, que partiríamos de una célula pluripotencial que está en la médula ósea, y esta sería después una formadora de colonias en la línea linfoide, porque si recordamos, pues está la mieloide y la linfoide. En este caso, nos concentraríamos en la linfoide. Esta, a su vez, podría formar prolinfocitos B o prolinfocitos T. Los prolinfocitos B madurarían nada más hasta el linfocito B inmaduro. Una vez llegado a este, se irían al torrente sanguíneo y después llegarían a los órganos linfáticos periféricos para terminar su maduración. En cuanto a los prolinfocitos T, estos, como ya se mencionó un poquito a grandes rasgos, se irían al timo, terminarían de madurar, saldrían como linfocitos T maduros a la sangre y se irían a los órganos linfáticos periféricos. Una vez que ambas células ya son maduras, pueden estar recirculando en la sangre y otra vez en el órgano linfático, sangre, órgano linfático, para como dar un sondeo de lo que hay en el cuerpo. Entonces, empezaríamos con la ontogenia de los linfocitos B. Esta sección únicamente está en la médula ósea, como ya lo mencioné en la diapositiva anterior, y pues este desarrollo se tarda más o menos unos 2 o 3 días. Empezaríamos con el prolinfocito B, que únicamente expresa en su membrana CD19, CD10 y CD43. Todavía no produce inmunoglobulinas porque pues no se ha desarrollado. Y aquí, una vez que empiece a reacomodar sus genes para que pueda formar la cadena pesada, que también es conocida como Mu, que por la letra griega, ya se consideraría como un pre-B grande o pre-linfocito B grande. Este expresaría en su membrana un antecedente del BCR, que ya es su forma madura. A este antecedente, en donde solamente está la cadena pesada y un sustituto de cadena para la cadena ligera, se conoce como pre-BCR. Y pues justamente está formada por esas dos partes. Aquí va a haber una expansión proliferativa y también va a haber una exclusión alélica. Esto quiere decir que solamente se va a limitar este linfocito a expresar un solo alelo para su receptor. Pero
sería el primer punto de control aquí, ya que si expresa los dos alelos, pero estos dos alelos no son productivos y por lo tanto no genera cadenas pesadas, no tendría una señal como para que lo dejen seguir viviendo, una señal de supervivencia. Y esto generaría una apoptosis. El punto de control en este estadio del linfocito sería regulado por el BTK, que también se llama tirosincinasa de Bruton, y algunas moléculas que van a estar especializadas en cada parte del pre-BCR. Una vez que se deja de expresar el sustituto de cadena ligera, la cadena pesada se va a introducir al linfocito y a esto se le va a conocer como pre-B pequeño. Entonces, las cadenas pesadas van a estar intracelularmente y va a empezar un reordenamiento de la cadena ligera, también conocida como capa por la letra griega, y en algunos casos en vez de la capa se desarrolla una lambda, pero pues es un poco raro. Y este sería el segundo punto de control para los linfocitos, en donde se busca que se reordene de manera productiva una cadena ligera que pueda asociarse a la cadena pesada, es decir, que se puedan pues conectar para formar en total la inmunoglobulina completa. Una vez que ya tiene justo esta inmunoglobulina completa, ya pasaría a ser un linfocito B inmaduro. A ver, vamos a hacer un punto de control aquí. Digo, vas bien, ¿no? Nada más para reforzar. Entonces, en cuanto ese linfocito B nace, por así decirlo, más bien ese precursor del linfocito B nace, va a expresar ciertas proteínas en su membrana desde un inicio CD19. El CD19 nos va a ayudar a poderlo diferenciar entre un linfocito B y todo lo demás, ¿no? Y como podemos ver desde sus etapas muy tempranas está presente. Una vez que ese linfocito B empieza a exteriorizar o más bien a tener un esbozo de su receptor, del BCR, aquí es cuando se denomina un pre-B grande, que precisamente, como lo dijo Eunice, es pues empieza a tener ahí un prototipo, ¿no? De BCR, que el BCR termina siendo una inmunoglobulina, y si este receptor inmaduro se expresa adecuadamente, se presenta bien, no tiene ninguna alteración molecular, se le va a dar luz verde y va a seguir madurando. Si hubiera aquí alguna alteración, alguna mutación en las proteínas y una proteína muy importante para el desarrollo de esto es la BTK, ¿cómo se llama? La tirosina de Bruton, que precisamente es lo que va a ayudar a que se ensamble adecuadamente este receptor. Si este ensamble no se logra adecuadamente, pues evidentemente todos los linfocitos B de aquí para adelante, cuello, calacas, ¿no? Esto tiene una relevancia clínica porque no sé si han escuchado ustedes sobre la agamaglobulinemia de Bruton. Sí. La gamma-globulinemia de Bruton es una de las primeras inmunodeficiencias que fueron descritas como tales y inicialmente se empezó a ver que eran varones que a partir del año más o menos empezaban a tener infecciones, sobre todo por gérmenes encapsulados. ¿Y qué tipo de infecciones? Sobre todo neumonías, infecciones respiratorias. Y los pacientitos a los 5 o 6 años se morían de neumonías. Y el coronel Ogden Bruton, que fue el que describió todo este proceso, se dio cuenta que los familiares varones de la rama materna de los pacientitos tenían cuadros muy similares. Había muertes en varones en la rama materna. Entonces dijo, pues seguramente es una enfermedad genética. Y ya con el paso del tiempo se encontró que había una mutación en la proteína BTK, en la Bruton tirosincinasa. De hecho, se le denomina Bruton
por este pediatra estadounidense, un coronel que describió esta enfermedad, ¿no? Y actualmente ya se sabe que esta proteína es vital para el desarrollo del linfocito B. ¿Qué pasa si hay mutaciones? Pues a partir de aquí se para la producción y ya no hay linfocitos B, no hay quien produzca anticuerpos. Entonces, son niños que a partir de los 6 meses van a empezar a tener niveles bajos de todos sus anticuerpos. Son niños que tienen también ausencia de amígdalas y de tejido linfoide. ¿Por qué? Porque hablábamos hace rato que gran parte del componente de los ganglios linfáticos eran los linfocitos B. Si no hay, pues evidentemente esos sitios, esos nichos no se van a llegar a desarrollar, ¿no? Entonces, está la proteína BTK, da luz verde, termina de ensamblar ese esbozo de anticuerpo, todo en orden y se pasa al siguiente paso, que sería un pre-B pequeño. Este linfocito B se va haciendo más pequeño, se va especializando más y ese esbozo de receptor que tenía lo va a jalar. ¿Y qué va a hacer con eso? Va a terminar de reordenar sus genes. ¿Para qué? Para en el siguiente paso sacarlo ya de forma madura y completa. ¿Sale? ¿Preguntas, dudas? ¿Podría repetir lo último que mencionó? Sí que en este paso, una vez que se interioriza el esbozo de anticuerpo, todas esas cadenas me van a servir para que se sigan reordenando y se siga recombinando los genes involucrados en el ordenamiento de las cadenas de inmunoglobulinas, que son los genes BDJ, y al haber esta recombinación y este ensamblaje, van a hacer que se forme ya mi receptor de linfocito B maduro, y una vez formado, lo exterioriza para transformarse ya en una célula B inmadura. Entonces, eso Pero, es el periodo pre-B pequeño, ¿verdad? exacto. Vale, gracias. ¿Dudas hasta aquí? No, doctor. Sale. Síguele, Eunice, please. Y bueno, entonces ya cuando tienen a la inmunoglobulina en su membrana, pues ya van a abandonar la médula ósea porque ya están listos para irse. Y pues finalmente aquí sería el tercer punto de control por una selección negativa en donde esta inmunoglobulina pues no reaccione a nuestros propios antígenos. Y en caso de que sí reaccionara, la médula ósea, pues bueno, dentro de la médula ósea, pues le dan chance a este linfocito de que edite su receptor para que ya no sea autorreactivo. En caso de que no lo edite de manera correcta, pues ya, ahí le sufre apoptosis. Y finalmente tenemos a los linfocitos B de la periferia, que tenemos tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 pues viene desde la fase fetal del hígado y estos van a tener receptores y uniones limitadas. Y pues las inmunoglobulinas que expresan este tipo de linfocitos están dirigidas a los microorganismos, pero aquí lo que más resalta son los anticuerpos para los grupos de sangre AB0. Se consideran como anticuerpos naturales, ya que no es como que te expongas a sangre que no es la tuya para que formes estos anticuerpos que van a reaccionar luego, sino que más bien se ha visto que algunas bacterias pueden expresar similitudes a este tipo de sangre, que no es la tuya, pues, para que hagas los anticuerpos. Y otros casos también se ha reportado que la misma sangre de los animales puede igual como hacernos estos anticuerpos. Este tipo de linfocitos B1 van a ser similares a los linfocitos T gamma delta, que pues se parecen mucho en las funciones que tienen estos linfocitos, solamente porque tienen receptores limitados, o bueno, se pueden unir a pocas cosas. Los linfocitos B2 son los que ya vienen de la médula ósea y tenemos foliculares y de la zona marginal. Los foliculares también van a presentar inmunoglobulina D, que no se sabe bien si es un receptor activador de este linfocito o no. Y van a responder estos linfocitos a señales que se les conoce como tónicas, que vienen del BAF, APRIL, TACI y BCMA, que básicamente son para su activación y su diferenciación.
Y finalmente tenemos los de la zona marginal, que estos se concentran pues en el vaso, en los ganglios, tienen una diversidad limitada para unirse a antígenos y responden sobre todo a los microorganismos que están por la vía hemática, justamente por la localización que tienen. Uy. Y bueno, seguiríamos entonces con los linfocitos T. No sé si haya dudas o algún comentario. ¿Dudas, chicos? No, Euni, vas muy bien. Ok. Nada más ahí, yo le agregaría un estadio más a los linfocitos B, que sería el que sigue. ¿Cuál sería? El linfocito B maduro. Los maduros ya son estos. Los maduros Célula es lo mismo a la plasmática. célula plasmática. Bueno, el plasma. La célula plasmática es una célula que ya está totalmente especializada y la célula plasmática es el estadio final de los linfocitos B, ¿no? Entonces, ojo, un linfocito B maduro es aquel que ya superó los procesos de reordenamiento y los checkpoints de su maduración, ¿no? Digamos, ya no va a expresar otras membranas, digo, otros receptores de membrana, ya no, ¿cómo lo digo? Ya no va a pasar a otro estadio más, ¿no? Y se va a quedar como un linfocito B maduro, ya con su IgD de membrana, y listo para que le presenten cualquier cantidad de antígeno. Pero ya la célula plasmática es una célula todavía más especializada. O sea, en sí, digamos, es un linfocito B maduro especializado. No sé si me di a entender. Sí, Doc. Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, recuerden nada más, ojo, el estadio final de un linfocito B va a terminar siendo una célula plasmática. ¿Ok? Ojo, no todos los linfocitos B maduros van a llegar a célula plasmática. Unos se van a quedar en mucosas, otros se van a quedar circulando, otros incluso se van a hacer linfocitos B de memoria. ¿Sale? Doctor, pero al final ambos tienen la misma capacidad para la producción de inmunoglobulinas, ¿no? Solamente los plasmocitos son más específicos, por así decirlo. Exacto. Sí, Exacto. ¿no? Y ya los plasmocitos, ellos ya tienen ya la orden o la memoria, ¿no? De producir anticuerpos específicos ya para algo. Y un linfocito B maduro todavía no tiene, digamos, esa capacidad, esa enseñanza, ¿no? O esa función en ese momento, pero tiene toda la capacidad para llegar a ser un plasmocito. ¿Sale? Bueno, pues si no hay más, adelante, por favor, Eunice. Claro, gracias, doctor. Bueno, entonces los linfocitos T, pues van a estar en el timo, sus fases inmaduras, y por eso son T, como ya lo mencionó en la clase pasada mi compañero Pablo, que son T de timo. Y van a estar en la corteza, donde van a estar de manera más predominante, y aquí van a pasar por la selección positiva, luego pasan a la médula por la selección negativa. Y esta organización que tienen los linfocitos está regulada principalmente por las quimiosinas CCL21 y CCL19. También cabe resaltar que en la corteza van a morir aproximadamente el 95% de todos los linfocitos. Y también aquí vamos a tener células que se conocen como nodrizas, que son las células estromales, y estos van a dar los primeros factores de crecimiento para los linfocitos, que sería la interleucina 7 y la FLT3. Entonces, una vez pasando a los timocitos, tenemos un ProT que no tiene su TCR, pero sí expresa CD3 y es doble negativo, ya que no va a expresar ni CD4 ni CD8. Y por medio del RAG1 y el RAG2 van a empezar a reordenar genéticamente su TCR para que puedan expresar, igual que en el linfocito B, pues primero
un pre-TCR y luego ya una forma madura. Entonces, cuando expresan la parte beta de este TCR, ya se conocen como pre-T o pre-linfocitos T. Estos van a empezar a iniciar a recombinar la parte alfa del TCR. Y una vez que ya tienen recombinada esta parte, pasarían a ser dobles positivos, ya que van a tener tanto CD4 como CD8. Y obviamente es el único lugar del cuerpo en donde se presentarían estos linfocitos doble positivos. Cuando ya pasan por la selección positiva y negativa, pasarían a ser simples positivos, ya que o van a expresar el CD4 o van a expresar el CD8. Se calcula más o menos el 70% que correspondería a unos 2.5 o 3 CD4 por cada CD8 que existe. Y bueno, también van a expresar la inmunoglobulina M y finalmente, ya como pasaron por todo el proceso de selección, pues ya podrían abandonar el timo para irse a la periferia. Entonces, a ver, alto aquí. Entonces, una vez que ese linfocito T es liberado por parte de la médula ósea, ¿a dónde se va a ir? Al timo, ¿no? Ya lo mencionamos. Cuando llegan al timo, como bien lo pones ahí, digamos, están desnudos, no tienen ropa, no tienen ningún marcador, ¿no? Únicamente se sabe que son linfocitos T. Entonces, conforme van avanzando en su paso por el timo, ¿qué es lo que va sucediendo? Va sido sometiendo a una especie de estrés, que es la selección que es la selección positiva y negativa, me imagino lo vas a mencionar al ratito. Sí. Pero justamente antes de ser sometido a esa evaluación, pues evidentemente ese linfocito va creciendo, va ordenando sus genes, y principalmente tanto el RAG1 como el RAG2 van a ser genes que le va a ayudar a la formación y el ensamblaje de sus receptores CD4 y CD8. Va a llegar un momento con el cual va a tener los dos. Y como bien lo dices aquí, eso es justamente antes de la selección, ¿no? El que tenga estos dos receptores de membrana, tanto CD4 como CD8, es una fase importante en su desarrollo. ¿Por qué? Bueno, o sea, porque quiere decir que hasta ahorita los genes que están haciendo que llegue a este desarrollo está funcionando adecuadamente. Y va a llegar un momento en el cual va a tener que tomar una decisión ese linfocito, o soy CD4 o soy CD8. ¿Ok? Una vez que se queda con un solo receptor de membrana, aquí es ya cuando son simples positivos. ¿Ok? Sí, Doc, sí, Doc. Ok, Doc. Gracias. Sale Eunice. Síguele, please. Sí, gracias, doctor. Y bueno, pues ya llegamos a la famosísima selección positiva y negativa que estuve mencionando varias veces y también el doctor, en donde la selección positiva, pues básicamente es que estos linfocitos reconozcan al complejo de histocompatibilidad mayor como producto y no como antígeno. Esto quiere decir que lo reconozcan, que sepan que está ahí, pero que no vayan a atacarlo porque pues es parte de nuestro cuerpo y si no serían autorreactivos. Entonces, igual por afinidad, quien reconozca mejor al tipo 2, pues se hará CD4 y quien reconozca mejor al tipo 1, se hará CD8. En cuanto a la selección negativa, esta también se conoce como tolerancia central, que básicamente es que los linfocitos T no reaccionen a los antígenos que tenemos nosotros. O sea que... Perdón. Ahí te faltó algo rápido, perdón. Ujú. Entonces, dentro del paso, a ver, déjame buscar, a ver si tengo alguna imagen. Espérenme. Dentro del paso del linfocito T en el timo, es que creo que me entienden eso del paso. Dejo de compartir mi pantalla, Doc. Aguántame, nada más déjame. Déjame encontrar la imagen.
quiero enseñarles, espérame, espérame, quiero ver si es Sí, sí es esta. Mira, aquí les voy a explicar. Bien chido. Ahí voy, ¿eh? Sí, ¿sabes qué, Eunice? Si quieres, deja de compartir tantito. Sí. Creí que podía llegar yo a la sesión y patearte y hacerte un lado, pero creo que te tienes que ir primero. No me dejaron hacer Sí. saxe. A ver. Ahí estoy compartiendo, ¿va? Sí, Doc. Entonces. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos la corteza y la médula del timo. Conforme el linfocito T va avanzando, me voy a regresar. Conforme el linfocito T va avanzando de la corteza hacia la médula, se va a topar con una especie de células dendríticas, que estas células dendríticas es ahí donde les van a presentar antígenos. Si se fijan, ahorita van a ver que este linfocito T tiene tanto CD4 como CD8. Este es un doble positivo. Y dependiendo de la afinidad que tenga hacia el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 o 2, va a ser o CD4 o CD8. Si tiene demasiada afinidad hacia algún, ay güey, perdón. Si tiene demasiada afinidad, este no era. Si tiene demasiada afinidad hacia uno de estos elementos, ahí, bueno, vamos por partes. Entonces, perdón, me regreso. Van pasando los linfocitos por el timo. Hay unos, como pueden ver, se unen a los antígenos, se ven, se analizan, y hay otros que nada más pasan. Los que pasan, los que no tienen afinidad, esos no me sirven, sáquense, los desecho. Pero aquellos que sí se van pegando y van reconociendo este antígeno, si lo reconocen y, digamos, se adaptan, se acoplan bien, pasa a la circulación. Si al contrario, si no o si lo reconocen con demasiada avidez, estos se van a caer en apoptosis. No sé si me di a entender. Sí, doctor. Sí, Doc. Tampoco me den el avión. Mm, Doc, ¿y por qué si los reconocen fácilmente se dan la apoptosis? Porque, a ver que nos explique Eunice. Este, Doc, ahí sí le fallo. Ok. Hablando en términos reales, lo va a caer en apoptosis por acosador. ¿Por qué? O sea, si tú ves un antígeno, dígase ese antígeno, una chava que te gusta, y vas y estás sobres y sobres y sobres y sobres y sobres, es que te vas a la chava, te va a terminar mandando al cuerno. Pasa algo similar, o sea, si hay un linfocito T
que tiene demasiada afinidad hacia algún antígeno, lo que va a pasar es que yo no sé si en un futuro ese linfocito T me va a atacar, ¿no? Porque aquí le están presentando puros antígenos propios, ¿no? ¿Para qué? Precisamente para probarlo, para ver qué tan reactivo es. Porque no tiene, o sea, yo debo dejar pasar a la circulación los linfocitos T que me respondan, pero que no me respondan tanto, ¿no? Que me vayan a cumplir con las funciones, pero que tampoco lleguen como granaderos y maten a todo lo que se les pase enfrente, ¿no? Es por eso que se da esta selección negativa, ¿sale? Entonces, en resumen, pasan los linfocitos dobles positivos de la corteza a la médula del timo. Llega un momento con el cual se acoplan por parte de unas células dendríticas muy específicas que les presentan antígenos propios y externos. Primero pasan con el antígeno externo para que ese linfocito te decida, yo quiero ser CD4, yo quiero ser CD8, ¿no? Dependiendo qué se le presente y a cuál tenga más afinidad. Dice, yo quiero ser CD4, mi receptor CD8 lo echo para volar. Yo soy un linfocito CD4, muy feliz de la vida. Y me van a presentar por segunda vez antígenos propios. Aquí hay de 3 sopas. Uno, que ese antígeno propio yo ni lo pele, y eso va a hacer de que yo me caiga en apoptosis. ¿Por qué? Porque no voy a servir, porque no voy a reconocer nada. Dos, que diga, ok, este antígeno es propio, está chido, somos cuates, y esto va a hacer que se vaya el linfocito T a la circulación ya como un linfocito T maduro, virgen, pero maduro. Y la otra es que esté acosando a este antígeno, ¿no? Esté sobres y sobres y sobres y tenga demasiada afinidad. Esto va a hacer que ese linfocito T caiga en cortocircuito, caiga en apoptosis por la alta afinidad que tiene hacia los antígenos propios. ¿Sale? ¿Sí quedó claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doc. Si ven linfocitos acosadores, induzcanles apoptosis, por favor, ¿eh? Listo, Eunice. Síguele, please. Sí, doctor. Bueno, y entonces, como ya mencionó el doc, pues en la selección negativa es si lo reconoce, si no lo reconoce o si lo reconoce demasiado. Estos antígenos propios del cuerpo serían presentados por las células epiteliales tímicas medulares, abreviado como CETM, y básicamente estas van a tener una proteína conocida como AIRE, que es un regulador autoinmunitario, en donde Eunice, Claro, ¿qué pasó? creo que no está tu expo. ¿No? Ok, No está permíteme. presentada. Ajá. Gracias. Justo te iba a decir eso. Sí, claro. Creo que, a ver, ¿ya? Ahí va. Ya, Ahí va jalando. ya. Ok, Ahí estás. ok. Bueno, entonces, retomando, estas células epiteliales tímicas medulares van a presentar una proteína conocida como AIRE. Esta es un regulador autoinmunitario que les va a permitir a estas células que expresen genes de antígenos que son propios de un tejido, o sea, les permiten ser antígeno de cualquier parte del cuerpo. Y esto pues se los empiezan a presentar a los linfocitos T. Entonces, o les hacen caso, no les hacen caso, o demasiado. En este caso, la selección negativa se encargaría de eliminar, como ya mencioné el doc, tanto los que responden como los que responden demasiado, que son los linfocitos T autorreactivos. Pero en esta selección negativa también se generarían los linfocitos T reguladores, que básicamente estos se cree que tienen como señales intermedias, como que medio responden, como que no responden tanto, y pues se encargan de evitar que haya respuestas inmunitarias en aquellos linfocitos autorreactivos que hayan logrado madurar, básicamente que no haya enfermedades autoinmunitarias. Y también
Otras células que podrían presentar antígenos en la selección negativa serían las células dendríticas y los macrófagos, porque son células presentadoras de antígeno. Entonces, dentro de su sondeo podrían como presentarle lo que viene de otra parte del cuerpo. En la selección positiva, principalmente las células van a morir por abandono, es decir, que ya el cuerpo ya ni les hace caso, porque no sirvieron para nada, básicamente. Y pues Inútiles. ajá. Y entonces les dejan de dar cosas, les dejan de dar factores de crecimiento, pues ya no los pelan y entonces mueren por abandono. En el caso de la selección negativa, para evitar que se haga un desastre o que se escape alguno, pues la muerte es por apoptosis. Y pues eso sería todo de mi parte, Doc. No sé si quiera comentar algo más. Pues no, nada más que no te la revisé. Por güey, pero bueno, ni modo, eso es otra cosa. No sé si los demás quieran preguntar algo, agregar algo que hayan leído, algo que les haya quedado duda. Yo tengo una duda. Bueno, es que no estoy seguro de haber, o sea, que no estoy seguro de haber entendido o por qué se da el reordenamiento de los receptores de la célula tanto T como B. Para darle variedad. Mira, espérame. Esta no, espérame, busco una. Precisamente es para darle una mayor variedad y pues ahora sí que así es la estructura. No me está dejando. Variedad, o sea, es variedad como respecto a las, ¿cómo se dice? Bueno, no, mejor explícame. O sea, es para darle la especificidad a esa célula, a ese receptor, a esa inmunoglobulina. Por eso es una recombinación tan machina, por así decirlo. ¿Ahí estoy compartiendo? Sí. Sí, Doc. Entonces, esto es una de las cadenas del TCR, del receptor del linfocito T, ¿no? Podemos ver que hay diferentes tipos de eslabones o, por así decirlo, microcadenas, que toda esta secuencia proviene de un ADN germinal, es decir, con va a sonar muy burdo, pero es el ADN con el cual nacemos, ¿no? Que no ha tenido más recombinaciones. Y precisamente en la unión entre la proteína D y la proteína J, empiezan a entrar otras proteínas y se empiezan a ensamblar para hacer la unión BDJ. En este paso, pasa de ser un DNA germinal, aquí ya se empieza a reordenar, a reacomodar, ¿no? Y todo esto te decía es para darle una especificidad a esa célula. Una vez que ya están juntas las proteínas B, D y J, por medio de un ARN de transcripción, se forma el ARN mensajero, se traduce y se van ensamblando ya las proteínas finales para dar origen a una cadena del TCR, del receptor del linfocito T. Y con la cadena alfa pasa algo muy similar, ¿no? Tanto las porciones de las cadenas BDJ se van uniendo, se transcribe el RNA, se procesa y se ensamblan. Y al final de cuentas, micro variaciones en la canastilla del TCR van a hacer que esta célula sea muy específica.
No sé si me di a entender. Sí, sí, ya entiendo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, yo había leído acerca de un mecanismo de como de eliminación, pero acerca de los timocitos, pero bueno, no sé, creo que no he escuchado si se me trabó el acerca de las, ¿cómo se llama? Los plasmocitoides dendrítica. Chis, a ver, otra vez, no te entendí. O sea, Se me hace que tú no entendiste lo que leíste. creo que no tampoco. Pero es que había leído acerca de los plasmocitoides dendríticas, que era como un Ajá. mecanismo adicional que eliminaba los o sea, timocitos autorreactivos. Ok. Sí, esas células que tú mencionas se encuentran precisamente en el timo, ¿no? Y se acuerdan que yo les dije que había unas células especiales que se las pasaban presentando antígenos a los linfocitos T inmaduros. Sí. Son estas que tú dices. Son las Ok. que se encargan de estarles presentando antígenos. Si en algún momento estas células detectan que ese linfocito T o es o tiene demasiada avidez por el antígeno o no responde, es la que va a dar la señal para que le den cuello. ¿Sale, chicos? ¿Alguna otra duda, pregunta? Creo que no, Doc. Creo que Seguros no. que estos son temas, la verdad, muy ñoños, medio pesados a veces, pero la verdad es que agarrándole la onda uno dice, con razón, ¿no? Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Muy bien tu presentación, Eunice. Gracias, doctor. Valió la pena no habértela revisado. No, no es cierto. No, la verdad es que eso no lo hago, vaya, siempre les contesto. Como te decía hace rato, se me traspapeló el chat y entre una u otra cosa se me pasó, pero les digo, si ven que por alguna razón no les contesto, ahí esténme hostigando hasta inducirme a apoptosis. Pónganse un poco autorreactivos, ¿no? De preferencia preferiría yo que me mandaran, bueno, no, ya sea por WhatsApp o por mail, como gusten, ¿no? Como gusten me la pueden mandar, no hay problema, pero nada más, o sea, si ven sí que no les respondo, oiga, doc, no manche, mi clase, ¿qué onda? ¿No? Please, porque luego sí entre una u otra cosa, ¿sale? No me voy a molestar, de repente sí voy a decir, la che clase la tengo que revisar, ¿no? Pero pues es parte de mi chamba y es parte de que todo esto salga bien, ¿no? Entonces, duro conmigo, demasiada avidez y estéme chingue y chingue, please. ¿Sale? Órale, chicos. Bueno, pues si no hay más, si no tienen ninguna otra duda, pregunta, pues nos vemos en 8 días. Espero sus tareas. Todavía no las termino de clarificar. Ya por ahí vi que me mandaron un libro, la nueva versión de Lavas. Qué bueno, porque la que ya tengo estaba viejita. Vamos a, la voy a checar detenidamente porque lo que vale mucho de la pena de Lavas son todas las imágenes. Ahí sí están muy bien explicadas. Yo digo que vienen con mongolómetro, y viene muy fácil de entender. Las últimas ediciones de Lavas en español a mí no me han gustado porque la traducción está así estamos como que muy literal la traducción y creo yo que está mejor en inglés, pero esta última pues habrá que revisarla, ¿no? Las previas, no sé si llegaron a comparar entre la edición en español y en inglés. En inglés, no sé, decía, más bien en español decía, eh, huevos a la mexicana, y la versión en inglés decía, eggs to the Mexican. Entonces hacía que se hiciera muy complejo el entendimiento del texto, ¿no? Yo espero que hayan mejorado eso, ¿sale? Pero bueno, muchas gracias. Igual, si quieren compartir algún otro texto, libro, artículo, con todo gusto, con toda confianza, ¿sale? Doctor, una pregunta. ¿Qué pacho? Para el artículo, ¿solo quiere un resumen o qué quiere ahí? No, mándame el artículo que leíste, el PDF,
el original, y sí un resumen. Ya sea resumen, mapa conceptual, cuadrito, hecho a mano, en la compu, como tú gustes, ¿no? Vale. Y tampoco me vayan a mandar un resumen de 8 páginas y el artículo es de 2, tampoco, no manchen, ¿no? En una hoja, en una cuadrilla les debe caber bien, lo que entendieron del artículo, ¿no? Y puede ser del formato, el tipo que ustedes gusten, lo que a ustedes les acomode mejor y con lo que ustedes comprendan mejor, ¿no? Vale, gracias. ¿Qué más, chicos? Ahora nos vemos dentro de 2 semanas, ¿va? Suertudos. Pues muy ¿No hay bien. clase la próxima semana? Nope. No. Así Y que es- pueden crudear a gusto el lunes que entra. Va que va, muchas gracias, Doc. Sale, Gracias, pues. Doc, nos vemos. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Gracias, Doc. Gracias.